Voy a compartir la tabla para que la vean. Pero esta es esta. Entonces, a ver. Aquí vamos a ponerle un zoom. ¿Sí está viendo la tabla? Sí, profe. Sí. A ver, aquí aquí es la tau para cuando la tau vale 0 segundos, cuando la tau vale, no sé cuánto valga su tau, ¿no? Obviamente aquí va a 0. Espérame, ¿no? A ver. Entonces, por ejemplo, aquí iría t en milisegundos, pues sería 0, ¿no? Si la tau vale, no sé, el ejemplo mío fue un milisegundo, pues voy a poner 1. Ya sé que aquí está en milisegundos. Si la tau valía 1. No sé, 1.3, 2 taus, pues ya voy a tener 2.6 milisegundos. Aquí ya están indicados. Sí. Luego aquí, ¿cuánto vale la tensión del capacitor para 1.3 milisegundos? Voy a pensar que es, no sé, 3.4 volts, ¿no? Y a lo mejor para la siguiente tau, si es forzada, a lo mejor baja, entonces a lo mejor es, no sé, 0.98 volts, y así la voy llenando, ¿no? Ahí, por ejemplo, entonces, si a mí me tocó el voltaje en el resistor, voy a decir que el voltaje en el resistor para, pongamos una tau, que va a ser 1.3 milisegundos. Lo que valga su tau, ¿cuánto vale su tau? Uy, no lo he sacado. Por ejemplo, la mía vale 6.79. ¿Qué milisegundos? Pues entonces, para cuando t valga 6.79, evalúa su función en 6.79 milisegundos. Y ya que la evaluó, pues ya pone el resultado aquí. Ok, esa era mi duda, no sabía si ponerla, solo marcar la operación, porque como decía cálculos, entonces no sabía. Pero va, bien, profesor, muchas gracias. Bueno, ok. Bueno, entonces vamos a... Entonces, cuando sea 2 tau, nomás se multiplica por 2 lo que es el valor de tau, ¿no? Sí, aquí 6.79 por 2, pues que va a ser como 13. Okay, ¿Cuánto? 13.8. 13.58. Bueno, lo que sea, son milisegundos y así se la va llevando para ti. Bueno. Bueno, pues entonces vamos a empezar o a continuar con la clase. A ver, voy a... Bueno, ahí está el ejemplo que habíamos trabajado, o el que planteamos y también hicimos una propuesta de solución, ¿no?
A ver, pregunto, ¿alguien lo trabajó? Porque ya habíamos dicho que se podía hacer o cómo se iba a hacer. ¿Nadie? Bueno, pues vamos a empezar entonces a trabajarlo. Y ya saben, pues voy a pasar lista y van participando. No importa si no se acuerdan, o sea, no es grave, pero sí es importante que participen. Entonces, a ver, ¿qué fecha es hoy? 18. Márquez Rojas. Presente. A ver, Márquez Rojas. Ahí tenemos la red. ¿Cuál es el primer paso? Calcular las condiciones iniciales. Empezamos con el primer paso. Ujú. ¿Cuál va a ser la red? Pues sería las 4 resistencias conectadas a una fuente de corriente que sería la bobina cargada. ¿En qué paso estamos? El primero, T menor que 0. Ujú. ¿Qué significa T menor que 0? Antes de que se accione el interruptor. Esa sería Entonces, la ¿cómo bobina es? y la fuente de voltaje, sí, perdón. Ajá, entonces vamos a poner, a ver, ¿qué me dijo? Era la fuente, ¿qué más? La bobina en corto. Nada más la fuente y la bobina. A ver, ya vio bien la fuente y la bobina nada más. Y la resistencia de 100 ohms arriba. Entonces vamos a poner la resistencia y la bobina como. Cortocircuito. Ujú. Aquí vamos a poner ¿cuál I? La I de la bobina. Ujú. Vamos a ponerle aquí la IL en 0 menos. Ujú. Bueno. Mijangos, Sí, Díaz. profe. ¿Cuánto va a valer esa IL en 0 menos? Y es lo de la fuente entre la resistencia. Ujú. ¿Cuánto va a ser? eh, Son 10 entre 100, 3.1. Bueno, y eso es todo lo que hay que hacer. Ya no hay ningún más que hacer. Ya tengo la condición inicial en la bobina. Ahora voy a cerrar el interruptor o accionar el interruptor. Ujú. Morales Hernández. Presente, profesor. A ver, aquí dice que si acciono el interruptor me va a quedar la bobina conectado con quién. Con la resistencia 1, 2, 3 y 4, ¿no? Ujú. La voy a copiar para dibujarla aquí abajo, pero la bobina, ¿cómo la voy a dibujar?
como una fuente ¿Una fuente de qué? de voltaje. Se le calculó voltaje a la bobina. No, perdón, una fuente de corriente. Entonces vamos a... acciono el interruptor y por aquí va a quedar entonces una fuente de ¿quién? De corriente. La dirección hacia dónde. Eso es muy importante. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque así va en la IL, ¿no? O sea, La corriente está circulando hacia abajo, entonces así se queda en esa misma dirección. ¿Cuánto vale esa fuente entonces? 0.1, ¿cierto? Ahí tenemos la red para T igual a 0. Pero no hemos puesto esa notación, esa nota. Entonces, segundo. Para T igual a 0, ¿no? Accionar el interruptor. Esta IAB la voy a... Bueno, la voy a dejar, pero no es en T, sino estamos en T igual a 0. Ahí habría una IAB que realmente no me interesa ahorita. Ahora es muy importante, por eso les dije que avanzaran lo que pudieran. Les iba a ayudar demasiado, mucho. Entonces, recuerden aquí habíamos planteado que si yo puedo calcular la I de T, entonces la puedo repartir en los resistores. Y aquí lo decíamos que era por divisor de corriente. Y ya sabremos cuánto valen las corrientes de las resistencias. Pero primero hay que calcular esa I de T. Entonces esta red que puse aquí, esta I de T, bueno, esta red es aquí obviamente sería la R total, ¿no? Ya condensada. Entonces yo tengo que llegar a una red así para poder calcular I de T en esta red. Ya que tengo esa I de T, entonces ya la puedo repartir y calcular donde me piden. Entonces, para calcular esa I de T, yo tengo que saber cuánto vale la I en 0, ¿no? Entonces, esa I en 0, como esa I de T ya decidí que la voy a calcular en el sentido de las manecillas del reloj. Ese fue mi bosquejo. Entonces, esa I en 0 la van a proporcionar de cierta manera a la fuente. Entonces va a emerger de la fuente, no importa la dirección, como vaya la fuente, eso es lo de menos. Entonces suponemos que emerge de la fuente, hace su recorrido. Y bueno, lo voy a poner con otro color. Bueno, el recorrido, entonces emergería de la fuente, viene y va a bajar. Y otra parte por aquí. Y viene acá. Viene aquí, se junta y regresa a la fuente. Esa es la I en 0. Entonces, yo diría, a ver, emerge de una corriente I en 0, va para allá. Esa es la I en 0. Hay que calcular esa I 0, porque es la que voy a utilizar para resolver, pues, mi propuesta, ¿no? Entonces, esta red la voy a hacer, pues la voy a hacer más, compacta como la que tengo aquí, más o menos. Entonces hay que ver cuánto vale la resistencia equivalente. Para eso hay que hacer el paralelo de R1 y R2 y R3 y R4. Muñoz Sosa.
A ver cuánto le da el paralelo de R1 y R2. Si está Muñoz. Sí, profesor, un momento. Ramírez Luna, R3 y R4, a ver cuánto les da mientras dibujo por aquí. Pues más o menos. A ver, sería con negro. El paralelo de R1 y R2 me da 22.22 periódico. Sí, permítame nada más dibujo. Ajá, entonces aquí vamos a poner que RA era igual a, ya no voy a indicar tanto porque pues ya son adultos en circuitos, entonces pondría aquí 40 por 50 entre 40 más 50, ¿cuánto dio? 22.22 periódico. RB, Da 66.67. entonces eso fue 200 por entre, ¿cuánto? 66.67. Y y ya la total. ¿Cuánto les dio? 88.89. Y aquí tengo 0.1 ampere, ¿no? Entonces la I0, ya les había dicho, la I0 venía de la fuente. Y aquí la misma red. Ajá. Bueno, entonces aquí Ramírez Luna ya participó. Ya, profe. Ramírez Medina. Presente, profe. ¿Cuánto va a valer entonces la I0? Menos 0.1 amperes. A ver qué dicen los demás. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe, porque va hacia el lado contrario, ¿no? Bueno, entonces vamos a anotar eso. Que se observa. Muy importante, es una fuente de corriente, no es de voltaje, porque alguien podría utilizar ley de Ohm, aunque no lo crea. Y 0 es igual a menos 0.1 ampere, ¿no? Bueno, ya tenemos la I0. Ahora vamos, aquí había que poner la nota, ¿no? Reduciendo. Bueno, ya tenemos el punto número 2, vamos al paso número 3, aquí ya no va a caber. Vamos a poner otra hoja. Entonces vamos para T mayor que 0. A ver, ¿qué vamos a hacer en T mayor que 0? Rojas, Saucedo. Sí, profe. Para T mayor que 0 hay que sacar las ecuaciones diferenciales. ¿Cuál va a ser la red? La red sería el inductor y las 4 resistencias. A ver qué dicen los demás. Nada más sería la resistencia total, ¿no?
Sí, para que sea más fácil, ¿no? Bueno, sí, el circuito ya reducido, ¿no? Entonces, ¿cuánto valía el inductor? 200 milihenrios. Y la resistencia 88.89. Y la IDT pues emerge de la bobina y va a hacer su recorrido y regresa. Entonces ahí hay que calcular esa IDT con esa red. Ya que tengamos IDT, pues ya la repartimos en las diferentes ramas y ya sabremos cuánto vale IAB, ¿no? Bueno, entonces, a ver, eso es algo ya muy sencillo. Romero Rico, Presente, profesor. a ver qué hacemos para resolver eso. Escribir la ecuación diferencial sería, en el caso de la bobina es una integral. Por leyes de Kirchhoff, el voltaje de la bobina. ¿Sí? Más el voltaje de la resistencia. Esto va a ser igual a 0. ¿Cómo se calcula voltaje en la bobina? La inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Y el voltaje de la resistencia es la resistencia por la corriente en T. Igual a 0. Bueno, Tolentino. Sí, profe. ¿Qué sigue de ahí? Se aplica la derivada. ¿Cuál derivada? ¿O cómo? Bueno, de lo del el valor de D, sí. ¿El valor de D? No, Bueno, no lo entiendo. Se sustituye, ¿no? Ajá, D. Se agrupa. Cambio de variable. Eso lo pongo así porque ya lo hemos trabajado muchas veces. Entonces, ¿esto cuánto va a valer? Y va a valer distinto de 0 y LD más R va a ser igual a 0. Entonces, ¿cuánto va a valer la raíz? Menos R sobre L. ¿Cuánto valía R? Por ahí lo tenemos, 88 y 200 milis. ¿Cuánto dio? 244.45. 400, profe. 400. A ver, otra vez. Sí, es 444.45. Sí, es que como se encimaron. ¿Así? Pero, negativo. Bueno, ya que tengo la raíz. Se hace una asa. A la raíz, ¿no? Por T. Bueno, ahí está la propuesta. ¿Y ahora? A ver, Winchis. A ver, déjenme conectar mi compu porque ya se va a apagar.
Bueno, entonces estábamos que, a ver, Vilchis, y vamos a calcular qué. ¿Cuánto va a valer entonces? ¿Cuánto valía la I en cero? Como que no sabe si ya lo habíamos calculado. Menos 0.1. Entonces, menos 0.1. Entonces, implica que I de t es menos 0.1 por E a la menos 400. Ahí está. Ya tengo la I que me va a proporcionar en este caso, la bobina. Ahora, esa ya hay que empezar a repartirla para ver cuánto va a pasar por aquí por el punto AB, de A hacia B, ¿no? Ya lo habíamos bosquejado ayer, que necesito la I1 y necesito la I3. Ajá. Entonces, con estas, voy a copiar esa figurita para tenerla y hacer los cálculos. Entonces, a ver, Armendáriz va a calcular I1 por divisor de corriente. Ok. Ramírez Villa, I3 por divisor de corriente. Entonces ahorita se va preparando, ahorita los pongo por aquí y lo empezamos a indicar. Vamos a ver, por divisor de corriente. I1. Entonces ya vimos que I1 pertenece a la resistencia 1, sería la corriente a repartir que viene siendo I de T por la opuesta, resistencia opuesta. Como son dos resistores, podemos usar esa formulita entre la suma de los dos. Entonces vamos a ver cuánto valía I de T, valía menos 0.1 por E a la menos 0.45. Por R2, vamos a ver cuánto vale R2. Caray, ¿dónde quedó? 50. 50 y 40. Por 50, entre 40 más 50, ¿no? A ver, entonces Ramírez Villa, ¿cómo va a quedar I3? I3 queda menos 0.1 por E a la menos A ver, 400 primero, la corriente a repartir, ¿por quién? por la resistencia en 3. A ver qué dicen los demás. La opuesta, R4. Sí. Entre la suma de las La suma. dos. Mientras la otra personita ya está haciendo la operación de la... R4 vale, ya saben, 100 y 200. Bueno, a ver cuánto va a dar. Entonces, aquí, ¿cuánto dio? A ver, I1, ¿cuánto dio?
No, no lo está haciendo Armendariz. Sí, profe, sí lo estoy haciendo. Que me equivoco. Y 3 ya quedó. Igual lo estoy haciendo. Pero es que por alguna razón me da 0. No sé si estoy haciendo la equivocación, digo, la operación errónea. Es que falta la A mí T. también. Ajá. Pues no están haciendo bien las operaciones. A ver, es 50 por menos 0.1 entre 90. ¿Cuánto le da? Ah, sí. 50 por 0.1, pues ya da menos 5. Entre 90 Sería, menos... Sería menos 55.55 por 10 a la menos 3. A ver, 55. Punto 55 por 10 a la menos 3. pero es A menos, la ¿no? menos... Ajá, sería menos, Y son miliamperes, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué dice que le daba 0? Porque en la operación estaba incluyendo la exponencial y ya pues ya vi que no debería haber incluido la exponencial. A ver, la I3. Me salió menos 3.33 por 10 a la menos 2. ¿Cuántos milis serían? Sería 0.033. No. Menos 33.33. A ver, es que estamos repartiendo 100 milis. No sé si ya se dieron cuenta, son 100 milis, lo que estamos repartiendo es 0.1. Entonces, si arriba quedaron 5, bueno, ahorita vemos. A la menos... Bueno, ya tenemos I1 y I3 y aquí decía en la operación que en donde habíamos bosquejado que era I1 menos I3 era IAB, ¿no? Entonces vamos a ponerlo eso. Que la IAB entonces menos 55. Luego menos 33. Y todos van a ser miliamperes, ¿no? Entonces, a ver cuánto da. 55 más 33. Menos 22.22. Miliamperes. Bueno, ahí tenemos ya el resultado. Y a ver, pregunta, ¿qué significa ese menos 22.22? O más bien el menos, ¿qué significa ese menos? Que la corriente viaja en sentido contrario al que propusimos. Ajá, que la corriente en realidad, así como, bueno, está viajando del punto B hacia el punto A. Pero como nosotros decidimos calcularla al revés, pues nos dio negativo, ¿no? Y eso sería, pues ya el resultado completo. Entonces, a ver, voy a poner la primera hoja por si... No me acuerdo si anotamos algo. Ah, sí, pues desde el primero, desde t menor que 0. Entonces ahí,
pues ahí está. ¿Alguna duda, comentario? Si le van a tomar fotos, sí, porque este ejemplo no, no está en las notas, es uno que acabo de inventar. Entonces me dicen cuando ya lo tengan. ¿Podría poner también la de abajo, por favor, ahorita, profe? Ya pongo la siguiente. Sí, profe. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo. Voy a cerrar esto. Ya le tomaron foto, ¿no? Ya lo puedo cerrar. Ujú. Entonces, voy a abrir un nuevo archivo, una nueva hoja, ahorita se los muestro. Y para hacer un... A ver, aquí sería... No, primero... A ver, aquí... Bueno, todo está bien. Entonces vamos a hacer otro ejemplo en el que veamos ya un poquito las cosas un poquito diferentes. Entonces, a ver, ahí tengo una red. Esa red, en las notas está esa red alimentada también con una fuente de corriente directa, pero es de tipo senoidal. Aquí nosotros vamos a colocar que la fuente pues no sea senoidal para que tengan, digamos que un poquito de variedad. Entonces vamos a pensar que aquí tengo, que voy a alimentar con una fuente, con una fuente que valga eso, y son amperes, ¿no? Entonces, como es una fuente de corriente, vamos a pensar que es E a la menos 6T lo que vale esa fuente. Y ahí tenemos la red. A ver, lean bien el enunciado. Y Alarcón. Y hay que empezar a hacer, a ver. A ver, Alarcón, ¿qué opina? ¿Qué hay que hacer? ¿No está Alarcón? Ambriz. BDT se refiere a de la fuente, ¿verdad? No, ya hay que resolver. Vamos a suponer que ese sea el examen. Hay que empezar a resolver. ¿Qué es lo primero que hago?
Pues están en paralelo y el voltaje del capacitor son 10 volts, entonces los tres elementos tienen 10 volts. Sí, pero ¿qué empiezo a escribir? ¿En qué paso, con qué paso empiezo a trabajar? ¿Con qué tiempo? Pues sería después de 0, no hay switch. A ver, los demás qué opinan. Cuando T es menor que 0. A ver, ¿alguien más? ¿Otra opinión? Pues es que ya ver, nos ¿qué está dando datos? los valores en T igual con 0, ¿no? Entonces sería en T mayor que 0. Sí, ya me dieron los datos para T igual a 0, entonces pues tengo que arrancarme con el paso número 3, ¿no? Voy a poner esa nota. No sé, ya se calculó para T menor que 0 y T igual a 0. Por lo tanto, por lo tanto, iniciar con T mayor que 0, ¿no? Con el paso número 3. Entonces aquí vamos a poner el paso número 3, T mayor que 0. Y a ver, Ambris, ¿qué hay que hacer ahí? Con leyes de Kirchhoff de corriente. Establecer la ecuación diferencial, ¿no? Aquí voy a poner bueno, es que hay que poner la red, pero la voy a dibujar aquí a un ladito, ahorita la bajo. Esta red la voy a dibujar también, o la voy a dibujar de esta manera, entonces, a ver, aquí yo tengo la bobina, y en paralelo con la bobina tengo el capacitor, entonces aquí yo le dibujo un capacitor. En paralelo con la bobina está un resistor, entonces voy a dibujar el resistor. Y en paralelo con la bobina, pues también está la fuente. Entonces, por aquí pongo la fuente y digo que también está en paralelo con la bobina. Entonces, esa red es la misma. Es equivalente, de hecho es la misma, ¿no? Entonces, a ver si yo digo, la corriente emerge de la fuente, empieza a hacer su recorrido. Al llegar a este nodo, se va a dividir una para acá, otra parte aquí y la otra hacia acá, ¿no? Entonces, esta obviamente se llama corriente de la fuente, ¿no? Aquí voy a ponerla así, corriente de la fuente. Esta es en la que baje por el resistor, obviamente se va a llamar IR. La que baje por aquí se va a llamar IL. Y la que baje por el capacitor, pues IC, ¿no? Entonces la corriente de la fuente llega al nodo y se divide en esas tres. Entonces, como lo habían dicho por ahí, vamos a utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff. Ahora no es la de voltajes, ahora es la de corrientes, porque lo que se está repartiendo es la corriente. Entonces, aquí nada más voy a poner la red será. Aquí falta poner otra cosa, ¿no? Entonces, ahí lo voy a poner con rojo. Cuando la corriente circula, recuerden que cuando la corriente circula provoca caídas de tensión, entonces aquí va a haber una caída de tensión.
Es hacia abajo. Porque pues así va la dirección de la corriente en los elementos. Aquí habría que poner la nota muy clara también de lo siguiente. A ver, Armeaga. Sí, profesor. A ver, aquí vamos a poner, aquí yo le pregunto. A ver, se observa que, a ver, el voltaje en la bobina es igual a quién, el voltaje de quién. ¿Cómo están los elementos? En paralelo. Ajá, entonces es el voltaje de quién. ¿De qué otro elemento? Del capacitor. ¿De qué otro? De la resistencia. ¿De quién más? De donde está la fuente. Bueno, de la fuente. El voltaje de la fuente, ¿no? Ajá. Y también es igual esta caída de tensión, como el voltaje es el mismo para todos, pues yo le voy a poner V de T, ¿no? Entonces también aquí es igual a V de T. Ajá. Entonces todos los voltajes valen lo mismo, es el mismo. Entonces ahora sí, ya tenemos cuál es la red, cómo circula la corriente, cómo se reparte, cómo es el voltaje. Ahora, entonces, Ávila Torres. Presente, profe. ¿Cómo va a quedar entonces la ecuación por ley de voltajes? ¿De Kirchhoff? No, de corrientes. Corriente. ¿Cómo quedan? Quedaría como el voltaje en el... A ver, ¿alguien del público? La corriente del capacitor. Bueno, del inductor más la del capacitor más la del resistor. Igual al de la corriente. Digo, el de la fuente. Ya, sí. Esta va a ser la ecuación número 1, por si la utilizamos. Ajá. Bueno, ahora Brito. Sí, profe. A ver cómo se calcula la corriente del capacitor, ¿se acuerda? Es Y si no se acuerda, ¿cómo se calcula el voltaje del capacitor? es la integral de la corriente, Ajá, entonces sería la sí, derivada. exacto. Entonces, ¿cómo es? Sería la derivada del voltaje. Más, sería 1 sobre L, ¿no? Creo. ¿Quién del resistor? No, perdón, el resistor es el voltaje sobre la resistencia. Más, ahí sería la integral. 1 sobre L, la integral del voltaje. Es igual a la corriente de la fuente. Voy a poner lo que valía, que era Sí. menos 6T, ¿no? Bueno. Ahora, Campos. ¿Usted fue Campos o quién? ¿Quién No, contestó? yo fui Brito. A Campos, entonces a ver, Campos, ¿qué hay que hacer ahí? ¿No está Campos? Bueno, ya lleva varias faltas. Córdoba. Aquí estoy, profesor. Tendríamos que integrar para hacer la integral diferencial sobre una ecuación diferencial. No, diferencial, perdón, derivar, no integrar. A ver, no se ponga nervioso, no pasa nada. A ver, derivando, vamos a ver cómo quedaría. Sería C
por la segunda derivada del voltaje con respecto del tiempo, más la derivada, bueno, 1 sobre R por la derivada del voltaje con respecto del tiempo, más 1 sobre L por el voltaje respecto del tiempo, igual a la derivada de E, que sería menos 6 E a la menos 6T. Bueno, esa fue la razón por la cual puse cuánto valía la fuente, porque teníamos que derivar también. Entonces, ahí ya tenemos Córdoba. Acabo de pasar por ahí. Ahora quién está aquí, Díaz. Sí, profe. A ver, ahí tenemos esa ecuación. ¿Qué tipo de ecuación es? Me refiero, ¿es homogénea o no homogénea? Es no homogénea. Entonces, como es una ecuación diferencial no homogénea, ¿qué hay que hacer? Se sustituye la derivada por una D. A ver, los demás, ¿qué dicen? Primero resolvemos la homogénea y ya después. Entonces, proponer, nada más se hace la propuesta, proponer una solución para la parte homogénea. Bueno, entonces la parte homogénea viene siendo C. Viene siendo C, la derivada segunda. Igual a 0. Esa es la parte homogénea. De ahí que habría que hacer. Díaz Pérez. ¿Sustituimos datos, profe? No lo vamos a hacer por comodidad. ¿Qué haríamos? Podemos factorizar. García Blancas, Podemos a ver qué factorizar, haría. ¿no, profe? Sacamos la raíz con D. Aquí hay que hacer un cambio de variable para... Aquí sí generalizo. Entonces, ¿cómo me quedaría? A ver, Blancas. García Blancas. Sí, profe, le dije, quedaría, sería D. Sí, C de más de R. 1 sobre R D más 1 sobre L de dbt igual a 0. Pues no lo entendí bien, pero creo que quiso decir eso, ¿no? Ahora vamos a que otra persona participe. García Crescencio. Sí, profe. Eso lo voy a llevar arriba para que haya espacio. ¿Qué hay que hacerle ahí? Utilizar la fórmula general para las raíces. Bueno, entonces vamos a poner que ahora las raíces. Entonces raíz 1 es ¿qué?
¿Ya no está? Sí, profe, es más la raíz cuadrada. 1 sobre R al cuadrado. Ujú. Menos 4 veces C. Uno sobre L, ¿no? Ujú. Luego, Sobre 12. bueno, de ahí hay que hacer nada más unas cuantas operaciones. Se la raíz 1, entonces aquí quedaría menos 1 sobre 2 RC más la raíz cuadrada. Recuerden, si lo vamos a meter a la raíz, tenemos que meterlo al cuadrado. Entonces sería 2 RC, aquí un 1 y al cuadrado, ¿no? Entonces ahí ya metimos el 2C al cuadrado también. Aquí menos 4, C. Y vamos a meter el 2C al cuadrado, entonces, bueno, lo voy a indicar 2 al cuadrado y una C al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí queda 1. Aquí 2 al cuadrado, pues es 4, con ese 4 se va. Y me queda una C abajo. Ahí queda, ¿no? Vamos a sustituir los datos para ver cuánto nos queda la raíz. Entonces, sustituir datos. A ver, García Muñoz. Sí, profe. A ver, la R, ¿cuánto valía? Um, A ver, es R1, L4 y un medio. Entonces, vamos a poner. A ver, menos 1 sobre 2 por R, que vale 1. 1. Capacitor vale medio. 4. ¿No? Sí, perdón. Entonces 1, 2, R vale 1, capacitor un medio. Y luego Bueno, menos L vale L, 4, capacitor un medio. capacitor medio. 2, 2 menos 1 más 1 al cuadrado, pues va a quedar 1 menos 0.5, ¿no? Un medio que es 0.5. Entonces esto es igual a menos 1 raíz de 0.5, 0.7. Entonces la raíz 1. Algo así como 0.29. Ajá, menos 0.2928. ¿Y tú qué estás jugando? La raíz 2. ¿Lo vas a estacionar? No. ¿Te vas a subir arriba? Entonces menos 1, luego menos. Aquí entonces 0.7071. A ver, venga. ¿Qué tú haces? Menos 1.7071. Ahí están las dos raíces, ¿no? Bueno, con González Sánchez, ¿ahora qué hacemos?
No está González Sánchez. Guerrero Sánchez. A ver, no la entendí. Bueno, es que dijo mal mi apellido, creo. A ver, González Sánchez. La solución propuesta. Ajá, ¿cómo va a ser? A ver, ya que tenemos las raíces, hay que proponerla. A ver, lo del público, ¿cómo le haríamos? Sustituimos las raíces en la diferencial, ¿no? ¿No sería K por E a la raíz 1 más K por E a la raíz 2? Sí, así es. Pero ¿qué escribo? Guerrero Sánchez. Es este. ¿No está? Sí, aquí. No. Márquez Rojas. No, tampoco. Martínez Cortés. ¿No sería B de T igual a K por E a la raíz de T? V de T igual a K1 por E a la raíz 1, ¿no? Lo voy a indicar. Más K2, ¿por quién? E a la raíz 2. ¿Cómo quedaría entonces? Es a la menos 0.2928. Más K2 por E a la menos 1.7071. Y ahí está la propuesta. Bueno, yo creo que ahí le vamos a dejar porque son dos raíces, son dos constantes de tiempo. Ajá, entonces necesitamos bien determinar las condiciones. Recuerden que necesitamos dos condiciones. Cuando es una ecuación diferencial de segundo orden, necesitamos condición inicial para la función que se está por calcular y la derivada de la función y la condición inicial para la derivada de esa función que intentamos calcular. Ajá. Bueno, entonces, a ver, vamos a bosquejar algo y y mañana le continuamos porque mañana nos toca clase. A ver, voy a poner la nota para calcular K, para calcular las Ks. Pues es importante tener los datos. Entonces, para calcular las Ks, porque no es una,
utilizar las condiciones. ¿En dónde? T igual a 0. Las condiciones en t igual a 0. Entonces, de t igual a 0, ¿con qué? Si yo estoy calculando v de t, yo necesito saber cuánto vale la v en 0. Y, bueno. Vale 10, ¿no, profe? Sí, esa ya la sabemos. Ajá. Y también necesito saber cuánto vale la derivada de la propuesta en 0. Necesito este dato y necesito este. Entonces ahí, como lo decía algún compañero por ahí, si el voltaje del capacitor en 0 vale 10 volts y es el mismo para todos, pues entonces ya sabemos que eso vale 10 volts, ¿no? Ya. Y ahora habría que preguntarse quién tiene la derivada. Es más, aquí la tenemos. ¿Quién tiene la derivada? ¿Qué elemento tiene la derivada? ¿El capacitor? El capacitor, ¿no? Entonces, Resistencia. a ver, el capacitor es el que tiene la derivada. O más bien, sí, el modelo matemático que usa la derivada, pues para la corriente es el capacitor. Entonces, de ahí debo utilizar eso. Y debo decir que, le voy a poner aquí que derivada del voltaje y lo voy a poner así del capacitor con respecto al tiempo. Bueno, es así, ¿no? Y esto es igual a la corriente del capacitor, ¿no? Así es el asunto. Pero yo estoy en t igual a 0, ¿no? Lo voy a escribir aquí a un lado. Esto implica que entonces la derivada del voltaje del capacitor en 0 con respecto al tiempo, pues va a ser igual a la corriente del capacitor en 0 sobre C, ¿no? Entonces, ya vean, ya tengo la derivada. Bueno, ya voy a tener la condición inicial para la derivada. Lo único que me hace falta es saber cuánto vale la corriente del capacitor. ¿Cuánto vale la corriente del capacitor? A ver. Ahí tengo datos. ¿Cómo le haría? Recuerden que a partir de t igual a 0, esta ecuación, la ecuación número 1, gobierna la red a partir de t igual a 0. Entonces, a partir de t igual a 0, 0 más, no sé, un nanosegundo, para t igual a un nanosegundo, un milisegundo, etcétera, ¿no? Es a partir de t igual a 0. Entonces, aquí después lo acomodo. Vamos a decir, además de 1, o sea, la ecuación 1, aquí la tenemos en la suma de todas las corrientes. Aquí podría yo poner que la corriente, como la tengo ahí, 1, capacitor, resistor, inductor y fuente. Entonces, la corriente del capacitor en 0, más la corriente del resistor en 0, más la corriente del inductor en 0, es igual a la corriente de la fuente en 0. Entonces, vean, de aquí ya vamos a obtener la corriente del capacitor. Nada más hay que ver cuánto vale la corriente del resistor en 0.
Ajá. ¿Cómo calculamos la corriente del resistor? La ley de Ohm. Por ley de ¿Qué pondríamos entonces? 10 volts entre volts entre el 1 valor de la resistencia. Lo voy a indicar para que no, por si alguien se me pierda, ¿no? Entonces, I es igual a V entre R, ¿no? Ajá. Del inductor. Hay que ver qué datos tenemos ahí arriba. Ahí tenemos la corriente del inductor, 3.5, ¿no? Entonces esa ya la tenemos. Vamos a ver aquí. 3.5, ¿no? ¿Cuánto vale la corriente de la fuente en T igual a 0? Vamos a ver la fuente. Está allá E a la arriba. menos 6T. Ajá, entonces, ¿cuánto valdría la corriente? T igual a 0. Menos 6. A la menos 6T, ahí Sería está, ¿no? 1, ¿no? 1 nada más. Ajá, sí, sí. Aquí puse un pequeño error, puse V de T, no es V de T, es V en 0, ¿no? Ujú. Aquí es V, pero en 0, porque estamos en T igual a 0. Ajá. Entonces de ahí, pues ya casi la hicimos, ¿no? Entonces, a ver. Entonces yo necesito corriente del capacitor, pues lo voy a poner. Ajá, más, aquí habíamos dicho 10 sobre R que vale 1, ¿no? Más 3.5 igual a ¿cuánto? A 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, corriente del capacitor en 0 es igual a 1 menos 13.5, ¿no? Entonces, la corriente del capacitor en 0 vale, pues, menos 12.5, ¿no? Entonces, aquí la derivada evaluada en 0 va a valer menos 12.5 sobre el capacitor que valía 1/2, ¿no? ¿Cuánto me va a dar entonces? A ver, esto 25 menos 25. Ajá, menos 25, ¿no? Sí. Entonces ya vean, ya tenemos, bueno, lo que les había dicho, la condición inicial para la función en 0 y la condición para la derivada evaluada en 0, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a poner cómo se obtuvo la corriente del capacitor, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ya tenemos ahí las condiciones en T igual a 0. ¿Qué significa? Nada más les recuerdo esto. ¿Qué significa esto? Que debo derivar la propuesta y una vez derivada la propuesta, la evalúo en T igual a 0 y la voy a igualar a menos 2.5. Bueno, eso lo hacemos en pues mañana. ¿Hasta ahí alguna duda, comentario, sugerencia, propuesta? No, profe, todo bien. No, profe, todo bien. Bueno, pues ahí está por si ya vieron que hay que hacer, ya lo que sigue pues, ya es muy fácil. Por si alguien quiere hacerlo, pues hágalo y mañana checamos, ¿no? Ahí está por si le quieren tomar foto. Bueno, le tienen que tomar porque es parte de su, de su colección. Bueno, no hay duda, comentario, sugerencia, algo así, ¿no? No, profe. Profe, de la guía que mandó, ¿tenemos que resolver todos los ejercicios que vienen ahí?
Los que tienen respuesta. Ok, Los- gracias. Entonces, pues empiecen y así como vayan teniendo dudas, pues me avisan y se va aclarando, ¿no? La idea es que pues que aprendan, porque en el examen pues no sea que se metan ahí en problemas, en dudas. Bueno, pues si ya no hay otro comentario o sugerencia, pues nos vemos mañana. Disculpe, profe. Gracias. Sí, dígame. Creo que me saltó en la lista. Soy Domínguez Franco. Domínguez. Sí. Pues no. Es Sí, que sí. de Díaz se saltó a García. Ujú. Pues sí, ya lo anoté. Bueno, Bueno, gracias, ¿alguien profe. más? ¿Algo más? No, profe. No, Bueno, pues nos vemos mañana. Que estén bien. Hasta luego. Vale, profe, nos vemos. Hasta luego, profe. 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 Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profe.